Hola, buenas tardes a todos y todas. Como ya habían visto en nuestro video anterior, mi nombre es Felicitas Acosta, soy profesora adjunta de la materia, y la idea a partir de la tercera unidad es ir compartiendo con ustedes videos de presentación de las unidades, así que lo que vamos a hacer en este video es justamente presentar este nuevo escenario sobre el que van a estar trabajando en la unidad 3. Para eso vamos a compartir una presentación que nos va a acompañar, que también va a estar subida al aula virtual, y además este video está grabado, así que evidentemente lo pueden ver en el momento en que les venga bien. Bien, entonces vamos a ir acompañando la presentación con este material que preparamos para ustedes y que, como les decía, también va a estar disponible aparte del video. Entonces, en esta unidad 3, sobre la que van a empezar a trabajar esta semana, como decíamos, vamos a trabajar sobre un nuevo escenario, que es el escenario del mundo feudo-burgués. Este escenario del mundo feudo-burgués, como vamos a ver, difiere del escenario anterior sobre el que estuvimos trabajando, lo que llamamos el mundo cristiano feudal. Antes de avanzar entonces en las características de este nuevo escenario, mundo feudo-burgués, y en qué sentido decimos que difiere del escenario anterior, vamos a ver brevemente cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en este nuevo escenario. Entonces, en primer lugar, y también si recuerdan lo que había sido el video de presentación de la materia, nosotros organizamos cada unidad y cada sentido, podríamos decir, de los contenidos de esa unidad en lo que llamamos unos escenarios. Este sería nuestro segundo escenario, y en este escenario del mundo feudo-burgués básicamente podríamos caracterizarlo en términos muy generales como un escenario en donde se produce una reorganización de este modo de producción feudal que ustedes estuvieron analizando en la unidad anterior, una reorganización de ese modo de producción feudal que confluye, o digamos que lleva a finalmente la consolidación del modelo monárquico en lo que van a ser los estados absolutos. Junto con eso, en este escenario, y como novedad respecto al escenario anterior, vamos a tener el desarrollo de los imperios de ultramar, lo que comúnmente se conoce como el descubrimiento de América, pero no solo eso, ¿sí? Sino los viajes también a través de África, y sobre todo la intensificación de los viajes hacia Asia. Eso de alguna manera lleva a la creación de una nueva forma, podríamos decir, de vinculación de lo que es Europa occidental con estos otros territorios, y esa forma va a empezar a ser entonces la de, en algunos casos como el de América, de la colonización. Y por último, un tercer elemento de este escenario sobre el que nos interesa focalizar, en particular por los efectos que va a tener sobre nuevas formas de mirar el mundo, y en consecuencia nuevos saberes y nuevas prácticas para transmitir esos saberes. Eso, como decía, va a estar relacionado con una ruptura que se va a producir en la Iglesia. Este es el movimiento de la Iglesia Católica, a partir del movimiento de la Reforma Protestante. Entonces, lo que nos va a interesar es ver cómo en esa fragmentación que se va a producir van a emerger un conjunto de saberes y un conjunto de prácticas educativas que van a estar muy ligadas al origen de la escolarización en el sentido moderno del término. Entonces, como les decía recién, este nuevo escenario va a llevar a una revisión de los saberes a distribuir, saberes que, como sabemos, siempre están en relación con nuevas formas de ver el mundo. En particular, en este escenario del mundo feudo-burgués, vamos a focalizar en tres movimientos que están relacionados entre sí, y que tienen una fuerte incidencia en la producción de nuevos saberes y prácticas educativas. Esto va a ser
el movimiento del humanismo en el siglo XV, que va a construir un nuevo ideal de hombre, y entonces nos va a interesar ver, bueno, qué saberes y qué prácticas para transmitir ese nuevo ideal de hombre. El movimiento de la Reforma Protestante, que les mencionaba antes, y las nuevas formas en las prácticas de religiosidad que esto supone, pero también los efectos que este movimiento de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, una suerte de reacción a esta Reforma Protestante, van a tener sobre saberes y prácticas educativas, y ya sobre el final del escenario, hacia el siglo XVII, estos nuevos, vamos a analizar nuevos modos de conocer, nuevas formas de producir conocimiento en lo que va a ser el movimiento de la revolución científica. Como decíamos entonces, siguiendo la lógica de nuestro programa, estos saberes van a necesitar de prácticas de institucionalización para poder transmitir esos saberes, y en ese sentido vamos a hablar en este escenario de una suerte de explosión de prácticas educativas, explosión que va a estar en relación con explosión y prácticas que van a estar en relación con estas nuevas formas de ver el mundo, en el caso del humanismo. Allí nos va a interesar la construcción o el comienzo, vamos a decir, de la construcción no tanto de la figura infancia, sino más bien de la figura del niño, vamos a decir, algunos nuevos actores que van a empezar a intervenir directamente sobre el niño, como los preceptores humanistas, los manuales de civilidad, todo el conjunto de saberes, ¿sí? Que se ordenan en lo que los humanistas van a llamar los studia humanitatis, y la transmisión de este studia humanitatis en las academias y los colegios, la creación de todo el movimiento de las escuelas de la Reforma Protestante y el efecto que esto va a tener sobre la alfabetización de la población en los territorios reformados, y por supuesto la actuación de las órdenes religiosas, sobre todo a partir de la Contrarreforma, el gran crecimiento que va a haber en las órdenes religiosas, y cómo algunas de estas órdenes van a tener una fuerte incidencia en las prácticas educativas. Particularmente vamos a mirar el caso de los colegios jesuitas, tanto en Europa occidental como en América. Junto con eso, nuestro programa, habíamos planteado también al comienzo, busca mirar estos procesos vinculados con producción de saberes y institucionalización de prácticas educativas a partir de esta historia conectada, esta circulación de saberes y prácticas a lo largo del globo, y con los imperios de ultramar ya empezamos a ver esta circulación sí que va a suceder entre Europa y los nuevos territorios, y allí nos interesa entonces pensar en este escenario en particular, en cómo se van configurando lenguajes de la educación que también van a tener este carácter transnacional y que van a empezar a tener raíces diferentes. Lo que habíamos visto en el escenario anterior era que el lenguaje de la educación era un lenguaje esencialmente producido por la Iglesia. Con la ruptura de la Iglesia, lo que vamos a ver es la emergencia de también de unos lenguajes que empiezan a fragmentarse en función de esa ruptura, y entonces por un lado podemos ver lo que va a ser el lenguaje de la pedagogía pastoral propio del protestantismo, y una suerte de reconfiguración de la matriz pedagógica católica a través de algunos dispositivos específicos, por ejemplo, como decíamos antes, los colegios jesuitas y lo que podríamos llamar el primer dispositivo de sistematización a escala de varias instituciones, como va a ser la Ratio Studiorum, un documento producido por los jesuitas en la última parte del siglo XVI y que se difunde en Europa y en América en el siglo XVII, bajo la hipótesis de que es posible organizar instituciones dedicadas a la enseñanza a partir de la producción de un documento. Y esta hipótesis que tienen los jesuitas, una orden religiosa, ¿sí?,
de fines del siglo XVI, es una hipótesis que también está en la base de la escolarización. De hecho, si lo pensamos, nuestros sistemas educativos se apoyan sobre esa hipótesis. Nosotros tenemos planes de estudio, tenemos currículum, diseños curriculares a nivel de los sistemas educativos, a nivel de un Ministerio de Educación, que supone como hipótesis que desde ese diseño todas las instituciones, todas las escuelas, ¿sí?, se van a apropiar de ese diseño y van a enseñar los contenidos en las secuencias que están propuestos en ese diseño. Bueno, esta es una hipótesis que, sobre la que se estructuran, ¿sí?, los sistemas escolares, y lo que nos interesa ver entonces acá es cómo en la Ratio Studiorum de los jesuitas de fin del siglo XVI encontramos los indicios, ¿no?, de esa forma de pensar la expansión de un conjunto de instituciones educativas. Por último, para cerrar este escenario, nos vamos a centrar sobre los efectos que todos estos movimientos, reforma, humanismo, revolución científica, este escenario de consolidación del poder monárquico, pero ruptura religiosa, de alguna manera encuentran una suerte de síntesis en la figura de un pedagogo, que es un teólogo, un pastor protestante, Juan Amos Comenio, que es conocido como el padre de la pedagogía moderna, que escribe o sistematiza muchas de sus ideas en un libro que se llama La Didáctica Magna, del siglo XVII, y en donde justamente allí, en ese libro del siglo XVII, vamos a encontrar lo que podríamos llamar las bases pedagógicas de la cultura de la escolarización. Entonces, de alguna manera, el recorrido de este escenario nos interesa ponerlo a la forma de síntesis, pero también de apertura hacia nuevos saberes y nuevas prácticas en la figura de Comenio. Este es el recorrido general del escenario. Ahora lo que vamos a hacer es ir viendo un poco en detalle cuáles son las características más específicas del escenario en términos de sus elementos políticos, económicos, sociales y culturales. Para eso vamos a volver un poquito para atrás al escenario sobre el que ustedes estuvieron trabajando, el escenario del mundo cristiano feudal, el de la unidad 2, para justamente poder mirar este escenario que se nos abre ahora, el del mundo feudo-burgués, en relación a ese escenario anterior. Entonces, el mundo cristiano feudal sobre el que ustedes estuvieron trabajando era un mundo que, como habíamos visto, era producto de distintos legados, el legado romano, el legado germano, la consolidación del cristianismo como iglesia que se posiciona con una aspiración de universalidad, y lo central en este mundo feudo-cristiano, que es la constitución del feudo como una unidad económico-social, con todo el conjunto de relaciones que el feudo supuso y sobre las que ustedes estuvieron trabajando, como las relaciones de servidumbre, las relaciones de vasallaje, la estructura de poder, en donde el poder estaba centralizado en el señor feudal, y junto con ello lo que algunos autores medievalistas llaman el fenómeno de la ciudad medieval. En ese sentido, nosotros en particular, cuando hablamos del mundo cristiano feudal, nos centramos en ese mundo urbano que se revitaliza entre el siglo XI, a partir del siglo XI, y que entendemos hasta el siglo XIII constituye lo que se llama el apogeo feudo-cristiano. Y nos interesa en particular ese mundo urbano porque junto con esa estructura económico-social centrada en la organización del feudo, tenemos estas ciudades y estos burgos que emergen podríamos decir, en los bordes y en lo que permite esa estructura económico-feudal, que es una estructura cerrada. Bueno, emergen estos otros ámbitos en donde hay
otros actores como los mercaderes, los artesanos, los intelectuales urbanos. Esos otros actores, como ustedes vieron en la unidad 2, tienen otros saberes o necesidad de otros saberes, los saberes del artesanato, los saberes del intercambio comercial, los saberes de los viajeros, los saberes de los traductores, ¿sí? Donde llegan las obras de Oriente, y junto con ello es en este espacio urbano en donde se dan nuevas prácticas educativas como las que ustedes estuvieron estudiando, a las del mundo feudal rural, como eran las escuelas monacales, o las escuelas episcopales, o incluso las escuelas parroquiales, se van a oponer o se van a ir construyendo, ¿sí? Estas otras que van a ser las del mundo urbano, como las escuelas municipales, las escuelas del ábaco, los gremios como espacios de formación, los centros de traducción y las universidades. Ese mundo urbano del siglo XI al siglo XIII es el que en este nuevo escenario que sobre el que nosotros vamos a trabajar, entra en crisis. Ahora, en ese mundo feudo-cristiano, como decíamos, la Iglesia había quedado en el lugar de productora de una cosmovisión, es decir, productora de una visión del mundo que Jacques Le Goff sintetiza en la idea del mundo de los tres órdenes. Este mundo de los que oran, los que guerrean y los que laboran, un mundo compuesto por una estructura jerárquico-piramidal, y un mundo definido como universal, unitario e inmutable. Esta visión del mundo, la Iglesia la tiene que transmitir, y también para eso construye una forma particular de transmitir sus saberes. En ese sentido vamos a decir que las características de la transmisión de saberes por parte de la Iglesia en ese mundo cristiano feudal pueden sintetizarse en tres ideas. Por un lado, una práctica monopólica. La Iglesia es la única y la productora y distribuidora privilegiada de conocimiento, y esto lo hace y lo sostiene además porque su lengua institucional, que es el latín, es también la lengua de transmisión de conocimiento. Por otro lado, la segunda característica es que la Iglesia va a construir este monopolio sobre una innovación, a diferencia de lo que eran las prácticas educativas de la antigüedad, en Grecia y luego en Roma, en donde la educación tenía lugar en diferentes tipos de instituciones, y cada institución estaba ligada a un saber particular. Entonces había escuelas para enseñar a leer y escribir, y había escuelas de gramática, y había escuelas de oratoria, y había escuelas de gimnasia, y había escuelas de música. Todo esto estaba separado, y lo hacían actores diferentes. En el mundo cristiano feudal, la Iglesia combina todas estas prácticas educativas que estaban dispersas en la antigüedad en una sola institución, en una sola persona. Esto, por un lado, la Iglesia lo hace porque no tiene otra posibilidad. Acuérdense que el mundo cristiano feudal es un mundo muy restringido en términos de circulación de recursos, y además porque es una forma que tiene más que ver con la doctrina que quiere transmitir la Iglesia, y la doctrina que quiere transmitir la Iglesia es la de la unidad, es la de la idea de que hay una buena nueva. Esa buena nueva es la salvación, y esa salvación es universal, está destinado a todos. Para poder transmitir esa idea y en forma universal, porque esa es la aspiración de la Iglesia, de alguna manera es necesario que todas las prácticas confluyan también en una unidad de emisiones. Un mensaje es un mensajero y es una unidad de emisión. Entonces, por ese motivo también, esta asociación institucional, esta combinación de prácticas diversas que realiza la Iglesia en el mundo cristiano feudal.
La tercera característica de las formas de transmisión de saber de la Iglesia en el mundo cristiano feudal es lo que podríamos llamar una suerte de construcción de saberes en forma fragmentada. Eso lo explica muy bien Legoff. La Iglesia toma las herramientas de la antigüedad clásica, y incluso algunos de los autores de la antigüedad clásica, pero los tiene que forzar dentro de su doctrina, que en términos de las ideas, no confluye con las ideas de los pensadores de la antigüedad clásica. Entonces, para poder poner juntas estas ideas y herramientas intelectuales de la antigüedad clásica con la propia doctrina, lo que termina haciendo la Iglesia es de alguna manera forzando a esos autores y a esas herramientas intelectuales para que puedan amoldarse a ese mensaje único y universal que aspira a transmitir. Entonces, como decía antes, este escenario, mundo cristiano feudal, y esta forma de transmitir saberes en ese escenario construido por la Iglesia, entra en crisis hacia el siglo XIV, y como vamos a ver, allí es donde se abre, a partir del siglo XV, ¿sí?, este nuevo escenario que llamamos mundo feudo-burgués. Este mundo feudo-burgués, entonces, también lo podemos organizar en distintos momentos. En comparación con el mundo feudo-cristiano, es un escenario muy convulsionado. No es que el escenario anterior no lo fuese, pero los tiempos, sobre todo los tiempos de constitución de ese escenario, del modo de producción feudal, fueron mucho más largos, y en ese sentido fue casi como 1000 años, sí, bueno, un poco menos, pero fueron como muchos siglos hasta que terminó de cobrar forma eso que se conoció luego como la estructura feudal. Y a diferencia de eso, lo que empieza a suceder a partir del siglo XIV, y en este escenario hasta el siglo XVII, es que empieza a haber muchas más irrupciones y cambios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y esos cambios son cada vez más acelerados. Entonces, en este mundo más convulsionado, vamos a hablar de pasajes que se van dando del mundo cristiano feudal al mundo feudo-burgués. Entonces vamos a hablar de un pasaje del feudalismo cristiano a la refeudalización arrendataria, de un pasaje de los reinos feudales a los estados absolutos y la consolidación del poder del rey, de un pasaje de una Europa occidental más bien receptora, ¿no?, de las obras de la cultura greco-árabe, receptoras de los productos y las especies de Oriente. Bueno, de esa Europa occidental receptora vamos a pasar a una Europa que sale, y que en ese salir crea estos imperios de ultramar. También vamos a ver el pasaje de un mundo de los tres órdenes, en donde esos tres órdenes claramente ya para el siglo XIII están en desestructuración, no son solamente los que oran, los que guerrean y los que laboran, como proponía la Iglesia, sino que están los burgueses. Entonces, ¿dónde entran los burgueses en esa estructura de los tres órdenes? Entonces, en este escenario claramente se va a pasar de una estructura de tres órdenes a lo que se llama una sociedad de estados, definidos por las condiciones socioprofesionales, y en donde la gran divisoria de aguas va a estar dada por quiénes tienen privilegios y quiénes no, quiénes son los que pagan los impuestos y quiénes son los que no pagan, y también en función de eso, quiénes son los ricos y quiénes son los pobres, ¿no? Entonces, en esa desestructuración de los tres órdenes, en la configuración de una sociedad de estados, que luego va a también, ¿no?, explotar en la Revolución Francesa, también lo que vamos a encontrar en este escenario es un pasaje de esa aspiración unitaria de la Iglesia, de la que hablábamos antes, a la emergencia de un conjunto de nuevas formas de mirar
de conocer, de regular a través del humanismo, de la reforma, de la revolución científica, que van a tener después, como vamos a ver, un efecto más profundo de ruptura en las revoluciones burguesas ya de fin del siglo XVII, sobre todo del siglo XVIII. Entonces, este segundo escenario del mundo feudo-burgués, como decíamos, se inaugura a partir de una crisis que podríamos pensar en algunos paralelos con lo que nos está pasando hoy con la pandemia, una crisis que durante mucho tiempo se adjudicó, el origen de esta crisis del siglo XIV, se adjudicó a una peste que hubo en Europa a mediados del siglo XIV, una peste que vino de Oriente y que, como ven ahí en el mapa, se expandió muy rápidamente en 2 años por todo el continente europeo y mató buena parte de la población de Europa en la medida que se fue expandiendo. Esta crisis, como bien muestran las imágenes de la época, afectó a todos los sectores sociales, a todos los ámbitos, al ámbito rural, al ámbito urbano, y alteró esas condiciones básicas sobre las que se estructuraba el mundo cristiano feudal. En este sentido, entonces, otros autores hipotetizan y demuestran que en realidad la crisis del siglo XIV no está tan relacionada en términos de causa-efecto con la peste de ese mismo siglo, sino que está más relacionada con lo que van a llamar los límites de la estructura feudal. Esos límites de la estructura feudal tienen que ver con la forma y la concepción que hay sobre la producción en el mundo feudal, que es, como hemos visto, una economía de autosubsistencia. Se produce lo que se consume y no se produce de más. Como no se produce de más, como tampoco se acumula, porque no se produce de más, no está la idea de que esa mayor producción me puede llevar a una suerte de ahorro para producir una inversión que me lleve a más producción. Entonces, como es una economía centrada en la explotación de la tierra, lo que ocurre cíclicamente, y esto es lo que explican los autores, es que la tierra pierde productividad. Cada X cantidad de tiempo, la tierra se hace menos productiva. Frente a la reducción de la productividad, los señores feudales aumentan la presión sobre el campesinado. ¿Por qué? Porque quieren obtener la misma cantidad de producto, pero la tierra rinde menos. Si la tierra rinde menos, entonces los campesinos tienen que trabajar más tiempo para intentar sacar más producto. Esto tiene un efecto que es que vuelve a descender más la productividad. ¿Por qué? Primero porque la tierra está agotada y segundo porque la fuerza humana, el campesinado, también empieza a agotarse. Así que por más que quieran no pueden trabajar más. Entonces el efecto que esto tiene es un descenso en la capacidad del campesinado de producir, pero también un descenso en la capacidad del señor feudal de ejercer presión, porque llegó un momento en donde esa modalidad tiene un límite. Ahí, en esa dinámica así de reducción de la productividad y aumento de la presión sobre el campesinado, intervienen estos agentes acumulantes como por ejemplo las pestes. Esto era algo muy común en el mundo feudal, justamente como se reducía la productividad, tendía a haber carestías, que son hambrunas, con una población debilitada, entonces es más fácil, ¿sí?, que las enfermedades se propaguen más rápidamente, por lo tanto era más común que hubiese epidemias, y es en ese momento en donde justamente en este ciclo, ¿sí?, de reducción de la productividad y de una población cuyo patrimonio biológico está devaluado, aparece o llega esta peste. Las pestes no eran nuevas, esta era un poco más fuerte que otras, pero interviene sobre una población que ya estaba sumamente debilitada. Entonces esto lo que genera, como decíamos, es un cambio muy importante, una reorganización, porque sobre todo los campesinos,
frente a la situación de descenso de la productividad, aumento de la explotación, llegadas de las pestes sumadas a las hambrunas y demás, empiezan a abandonar el campo, empiezan a abandonar las aldeas y las pequeñas comarcas para ir a las ciudades. Por supuesto, ¿esto qué hace? Hace que vuelva a descender la productividad. ¿Por qué? Porque hay menos campesinos trabajando en la tierra, entonces los cultivos retroceden. Con lo cual aumenta la crisis del señor feudal, porque todavía recibe menos producto. Frente a la crisis, ¿qué es lo que hace el señor feudal? Bueno, lo que ya venía haciendo, es decir, aumentar la presión sobre el campesinado que todavía queda. Y eso lleva a un conjunto de levantamientos, las revueltas campesinas del siglo XIV, que son revueltas, algunas llegan a ser revueltas muy importantes y que tienen que ver con la reacción a esta situación de explotación en el medio de lo que llamaríamos una pandemia. En ese marco, entonces, es que se va a producir durante el siglo XIV una crisis del poder del señor feudal. El señor feudal que se ve acorralado, si se quiere, por esta situación ¿sí? De descenso de la productividad, abandonos de los campos, lo primero que hace es empezar a ceder algunos de sus privilegios al campesinado. Muchos señores feudales venden sus tierras, venden sus castillos a burgueses, ¿sí? Que han logrado, sobre todo banqueros, que han logrado acumular capital, y de esta manera entonces se produce en esa crisis del siglo XIV una crisis del poder del señor feudal. Esta crisis del poder del señor feudal lleva, como decíamos, una pérdida de tierras por parte del señor feudal, y tiene un efecto en la estructura económica, que es que la propiedad tiende a concentrarse en menos manos. Y hay un cambio importante de aquí en adelante en la noción de propiedad. Durante el mundo cristiano feudal, la noción de propiedad es una noción que se va construyendo a lo largo del tiempo, es una noción más bien vaga, está condicionada a quien ejerce el poder, por ejemplo, quien aplica el derecho. Como ese era el señor feudal, entonces el señor feudal es el propietario. Ahora, lo que empieza a pasar en este momento de concentración de la propiedad es que los señores feudales que quedan en pie pasan a otra modalidad en donde la extracción al campesinado no se hace solamente o principalmente extrayéndole el producto, sino que se le exige una renta por el uso de la tierra. Los campesinos siguen formando parte del señorío, no es que se pueden ir, no es que son hombres libres, empieza a haber mayor liberación y demás, pero no tienen mucho lugar a donde ir, entonces siguen trabajando en las tierras del Señor. Pero para trabajar las tierras del Señor, ahora ya no va a bastar con dar el producto, sino que lo que hay que dar es una renta. Con lo cual esto lleva a esta extracción en moneda, lleva a una intensificación del trabajo del campesinado, porque ahora no solo tienen que producir el producto, sino que además tienen que venderlo para obtener moneda, para pagar al señor por el uso de la tierra. A esto también se va a sumar el pago a, como vamos a ver ahora, el impuesto real, que va a ser un impuesto que van a imponer los reyes una vez que se consolidan las monarquías absolutas. Junto con esta crisis e intensificación del trabajo del campesinado, lentamente se van a ir desarrollando otras fuerzas productivas, como la agricultura, los cultivos intensivos, las manufacturas. Hacia el siglo XVII, desde el comienzo del siglo XVI, durante el siglo XVII, la concepción económica va a cambiar en el sentido que empieza a... se asienta la idea de la acumulación de riqueza y la necesidad de acumular riqueza, pero esa idea todavía no va a estar ligada a acumular para invertir más, sino solamente la idea de la acumulación, porque la acumulación es lo que asegura la prosperidad. Ahí va a ser clave el
papel que van a ocupar las nuevas colonias, es decir, los imperios de ultramar, porque de las colonias de América, sobre todo, se van a sacar los metales preciosos, el oro y la plata, que es justamente lo que va a poder permitir la acumulación de riquezas. Junto con esa extracción de metales preciosos para acumular riquezas, la otra vía va a ser anexar más tierras, entonces mantener la exclusividad de las rutas, de las áreas de comercio y sobre todo proteger los productos, las manufacturas locales o los cultivos locales a través de impuestos a la importación, van a formar parte de esta nueva concepción de económica. Y finalmente, estos cambios, ¿sí?, en este escenario desde el punto de vista económico, llevan hacia el siglo XVII un poco a cómo empieza este escenario, que es con una nueva crisis. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos antes, los límites de la estructura feudal. Por un lado, el agotamiento de las tierras, el descenso de la productividad, nuevamente las hambrunas, las pestes, esto lleva a nuevas revueltas campesinas. Junto con eso, ya en la segunda parte del siglo XVII, la disminución de la llegada de metales preciosos de América, entonces eso va a producir una crisis en las arcas de los reyes, y esto entonces también va a llevar al descontento ya no de los campesinos, o junto con el descontento de los campesinos, el descontento de la burguesía, que era la gran financista de los reyes. Lo que sí va a prosperar en este siglo XVII de crisis, van a ser lo que van a ser las manufacturas rurales, y que, como vamos a ver, van a tener un fuerte peso en los comienzos de la industrialización en el siglo XVIII. Esta refeudalización arrendataria de la que hablábamos de recién fue posible porque cómo se salió de esa crisis del siglo XIV a través de la represión del campesinado. ¿Quién reprimió al campesinado? Bueno, los señores feudales estaban debilitados y pidieron ayuda al rey. Entonces el rey, sobre todo aquellas familias que estaban consolidadas ya hace un tiempo, a cargo de un territorio, y por lo tanto tenían un ejército más estable, bueno, esas familias reales acudieron en ayuda de los señores feudales, reprimieron al campesinado, y esto llevó a una reestructuración en donde la nobleza, es decir, el señor feudal, siguió conservando sus privilegios, pero para conservar esos privilegios ya debía formar parte de la corte del rey. La corte del rey, ¿cómo se va a sostener? Se va a sostener a través del fisco real, el impuesto real, que ahora el rey, a través de sus funcionarios, va a ser mucho más eficiente, porque este era un impuesto que existía, pero va a ser mucho más eficiente en su cobro. Entonces, como ven ahí en el mapa, ¿sí?, este mapa ya se organiza, ¿sí?, son los reinos, los estados absolutos hacia el siglo XVI, es un mapa en donde claramente vemos ya los reinos de Inglaterra, de Noruega, Suecia, de Francia, los reinos de Castilla y Aragón, y todo el territorio violeta, que es el Sacro Imperio Romano-Germánico, que va a ser justamente el escenario de la Reforma. Estos reyes van a sostener su legitimidad al ocupar y ejercer el poder desde lo que se va a llamar las monarquías por derecho divino. Es decir, los reyes son reyes por derecho divino. De ahí entonces deviene una nueva estructura de gobierno, que es la monarquía absolutista, y que se va a caracterizar por cierta estabilidad en el poder de una familia, la consolidación de un ejército propio destinado a la represión interna, la creación entonces de la corte y la rearticulación de la nobleza en esa corte y en torno de la figura del rey, y el desarrollo de la diplomacia como una forma de promover el crecimiento, anexar tierras, ¿sí?, a través de matrimonios, para acumular en la perspectiva mercantilista que señalábamos antes.
Un punto importante aquí es que estos reinos feudales, este pasaje de los reinos feudales a los estados absolutos, no supuso el final del feudalismo. No es que decimos, muchas veces dicen, bueno, y entonces a partir del siglo XVI, con los estados absolutistas, terminó el feudalismo. Esto no fue así. Perry Anderson, un historiador, va a decir justamente que el carácter irreductiblemente feudal permaneció en estos estados absolutos. ¿Por qué? Porque era un estado que estaba todavía basado en la supremacía de quienes poseían la tierra. Entonces, los nobles podían estar en la corte del rey, podían transferir su poder a la monarquía, podían permitir que la burguesía fuese la financista de la monarquía, pero, como bien dice Perry Anderson, las masas, esto es, el campesinado, todavía estaba a su merced. Estos nuevos reinos, entonces, con esta característica así de estados absolutos, se acompañan de este otro pasaje del que hablábamos antes, de una Europa occidental receptora a la creación de los imperios de ultramar. Aquí ustedes tienen el texto de Gruzinski para acompañar el desarrollo, ¿sí?, de este punto. Aquí quizás lo que interesa mostrar son dos momentos. Uno es el momento de los viajes del siglo XVI, en donde justamente son los príncipes, ¿no? Los príncipes portugueses, los primeros en salir a esta nueva aventura, que es dar la vuelta, primero a través de África, todo a través de África, para llegar a Asia, y luego hacia el otro lado para llegar a América. Esa primera vuelta a través de África la van a dar los portugueses. Estos viajes entonces del siglo XVI, que son los viajes que después confluyen en el llamado descubrimiento de América, un poco más tarde, ya durante ese siglo XVI y en el siglo XVII, se van a diversificar no solo en los territorios, ¿sí?, hacia donde llegan los europeos, norte de Norteamérica, justamente, más territorios de África y de Asia, sino que también lo que se va a diversificar son quienes hacen esos viajes, que al principio eran más bien los portugueses y los españoles. Rápidamente se van a sumar ya en el siglo XVII los ingleses, los franceses, en menor medida los holandeses, los daneses. Es decir, se empieza a diversificar estos si se quiere, emisores de la cultura y de la vida occidental. Cuando digo cultura y vida occidental, me refiero a justamente esto que va a señalar Gruzinski en su texto, de cómo desde el punto de vista de la colonización, en realidad la colonización supuso, y sobre todo la colonización española, el intento por reproducir Europa en estas nuevas tierras a las que se llegaba. Este intento por occidentalizar, y también como va a marcar ahí Gruzinski en el texto, por dotar de cierta normalidad a estos territorios que no solo estaban fuera de la normalidad porque sus habitantes eran considerados, o casi ni eran considerados humanos, sino porque además en toda esa primera etapa, ese primer momento de la colonización española, como habla el autor, lo que prima es el caos. La forma de avanzar, ¿sí?, hacia esta occidentalización y normalización es a través de la conquista, una conquista centrada en, podríamos decir, una herramienta física y material,
pero también en una herramienta cultural como va a ser la evangelización. En este sentido, sí, también podemos pensar, junto con el texto de Gruzinski, desde la perspectiva de otro autor, sí, Todorov, esta colonización como una conquista que avanzó sobre el supuesto de ausencia en esos nuevos territorios. Es decir, lo que allí se pensó es que era posible justamente normalizar y occidentalizar porque allí no había nada, o lo que había debía sujetarse a esta nueva pauta cultural que era Europa occidental. En ese sentido, como concluye Gruzinski, el caos que supuso la colonización, en particular él toma el caso de la colonización española, no fue solo un caos político y social e incluso físico, ¿no? Por la eliminación de la población local, primero a través de las enfermedades y después a través de el sistema de explotación de trabajo para extraer los metales preciosos. Es decir, no solo fue un caos político, social y físico, sino que la conquista también generó un caos cultural y mental, dice el autor. Y esta idea de caos tiene que ver justamente, o la podemos asociar justamente a este supuesto de ausencia de un otro. El medio, como decíamos, la herramienta para esta occidentalización, esta normalización, va a ser la evangelización, y ahí van a ocupar un lugar clave las corporaciones religiosas católicas, primero, y después las distintas formas del protestantismo, sobre todo en los primeros estados de lo que van a ser luego Estados Unidos de América. En el caso de la evangelización, de la colonización española, incluso también de la colonización portuguesa, las órdenes religiosas entonces van a realizar esto a través de distintas vías. La vía principal es la transmisión de la palabra. Fíjense que acá tenemos una conexión con esto que hablábamos antes sobre las características de la iglesia, ¿no? De su forma de transmitir, es una palabra, es un emisor, y es un mensaje, y ese es el mensaje de aspiración universal. Esta es un poco también la lógica de la evangelización en los imperios de ultramar, y se va a llevar a cabo a través de instituciones educativas que replican, y que van a replicar el modelo de Europa, como los colegios jesuitas, como las universidades, pero también a través de instituciones educativas que se van a crear específicamente, como por ejemplo van a ser, en el caso de los jesuitas, las reducciones jesuitas, que por ejemplo en Paraguay y Misiones. Esta aspiración unitaria de la Iglesia de la que hablábamos en el mundo cristiano feudal, y que recién veíamos en esta idea del pasaje de una Europa receptora a una Europa de imperios de ultramar, va a estallar en este escenario, la aspiración, ¿no? La intención de la Iglesia, va a estallar por la concatenación, podríamos decir, de tres movimientos que vamos a trabajar en esta unidad, que son el humanismo del siglo XV, la reforma del siglo XVI y la revolución científica del siglo XVII. Ustedes tienen en la bibliografía, para el caso del humanismo del siglo XV, los trabajos de Delumeau y de Manacorda. Lo que muestran estos trabajos, particularmente de Delumeau, es cómo el humanismo del siglo XV se articula en torno a una práctica que es la de intelectuales que lo que buscan es otra forma de conexión con el propio hombre. Lo que buscan es la construcción de un nuevo ideal de hombre. Ese nuevo ideal de hombre lo van a buscar en la antigüedad clásica, no es un movimiento nuevo.
la búsqueda hacia la antigüedad clásica, ya la habíamos visto en el mundo cristiano feudal, no es tanto la fuente lo nuevo, sino la forma de vincularse con esa fuente. Y para estos intelectuales humanistas del siglo XV, la forma de conectarse con esa fuente va a ser la lectura directa sin intermediación, es decir, va a ser una negación del método escolástico de las universidades, un rechazo a esa forma mediada, intermediada, fragmentada, que se había hecho de esa cultura, pero sobre todo en el intento por buscar este nuevo ideal. Al buscar este nuevo ideal, los intelectuales humanistas entonces van a tener que transformar ese nuevo ideal de hombre que construyen en saberes. Y lo que nos interesa en tal caso es ver cómo de un movimiento histórico que busca justamente construir un nuevo ideal de hombre, pasamos a este movimiento también dentro del humanismo de construcción de saberes y prácticas educativas. Saberes que van a estar vinculados a ese nuevo ideal de hombre, los saberes de la civilidad, los saberes de lo studio humanitatis, esto es el latín culto, el griego, la aristocratización del latín, como señala Manacorda en el texto que ustedes tienen para leer, los manuales de civilidad y de urbanidad, las reglas que van a construir los preceptores humanistas, los formadores de los príncipes, a través de la difusión de sus manuales. Hay ahí todo un conjunto de saberes que los humanistas consolidan en función de este nuevo ideal de hombre, y que también van a entonces inventar nuevas prácticas para poder transmitir esos saberes, como las que mencionábamos recién, los manuales, estos tratados de civilidad, la idea de la vuelta a la idea del preceptor, la creación de los colegios, en donde se va a transmitir este cuerpo de saberes que son los studium humanitatis, las academias literarias, allí donde se juntan estos humanistas para hacer esa lectura en profundidad. La conclusión de Manacorda en este sentido es una conclusión que tiende a describir este conjunto de saberes y prácticas como saberes y prácticas aristocratizantes, puesto que en definitiva se trató de un movimiento de las élites letradas, y que también, cuyos destinatarios también eran los miembros de las élites. Este movimiento del humanismo, sobre todo una de su vertiente, que va a ser el humanismo cristiano, que va a buscar una lectura más directa una lectura directa de la palabra de Dios, va a tener una fuerte influencia en lo que va a ser el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, que también vamos a trabajar en esta unidad. Ustedes tienen ahí para leer el texto de Cameron, donde Cameron bien explica cómo esta reforma protestante está directamente ligada a las características que había adquirido el ejercicio del catolicismo en los años anteriores a la Reforma, al lugar que habían empezado a ocupar los ritos, pero sobre todo los excesos, en el caso de la Iglesia, pero también a la disconformidad que había en miembros de la Iglesia, intelectuales humanistas, que ya desde un tiempo antes, del siglo XIV, habían empezado a elevar la voz, no solo en contra de estos abusos, ¿sí?, que tenían la Iglesia en términos de las ventas de indulgencias, las ventas de perdones, la acumulación de riquezas, sino también, y sobre todo, siguiendo la lógica, el pensamiento que marcábamos antes del humanismo, sino también en lo que luego se va a constituir en un argumento de ruptura con la Iglesia, que es la necesidad de la intermediación del clero para obtener el perdón de Dios y por tanto la salvación. Entonces lo que está
por detrás de la reforma, no es solamente la ruptura de la iglesia, en varias iglesias, ¿sí? O por lo menos en la iglesia protestante y las iglesias protestantes y la iglesia católica, sino sobre todo esta búsqueda de nuevas formas de acercarse a esa palabra de salvación que es la palabra de Dios. Y en ese sentido, la reforma va a tener un efecto muy fuerte en la evangelización, pero la evangelización a través del acceso a la lectura, porque acá la clave es vincularse de manera directa con la palabra de Dios. Entonces, ese vínculo solo puede hacerse si uno accede a esa palabra. ¿Cómo se accede a esa palabra? A través de la lectura. Entonces, la reforma, como vamos a ver, y como ustedes tienen en el texto de Garín, tiene un efecto también muy importante en el aumento de la alfabetización a través de las escuelas dominicales y de las escuelas de la Reforma en el mundo protestante. Y también tiene un efecto en esto que encuentran en el texto de Garín, pero sobre todo en Durkheim, en la proliferación de órdenes religiosas a partir de la reacción de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, que va a ser la Contrarreforma. De esta Contrarreforma emerge muchas órdenes religiosas. Nos vamos a centrar en particular en esta que ustedes tienen a través del texto de Durkheim, que son los colegios jesuitas, y como les decía al comienzo, de qué manera, como una orden religiosa piensa que tomando una suerte de saberes vinculados a la construcción de un ideal de hombre tal como se lo habían propuesto los humanistas, pero dentro de la doctrina católica, bueno, cómo esta orden religiosa piensa su función a partir de una herramienta institucional como van a ser los colegios. Y entonces cómo esta orden religiosa crea en muy poco tiempo una cantidad importante de colegios, ¿sí? Más de 160 en muy pocos años en distintos lugares de Europa y de América, e intenta a través de un documento que va a ser la Ratio Studiorum ordenar en términos de los saberes a enseñar y de cómo organizar esas instituciones para transmitir esos saberes. Intenta entonces ordenar ese conjunto de instituciones destinadas a la evangelización, sobre todo de la juventud. Por último, en este escenario, en términos de estas nuevas formas de mirar, conocer y regular, vamos a mirar, a ver ya sobre el siglo XVII, la revolución científica, un movimiento de ruptura, como van a ver en el texto de Peter Dier, en donde el experimento, las academias científicas van a empezar a ocupar el lugar que las universidades, que todavía estaban presas de la filosofía escolástica, no estaban ocupando, en el sentido de qué forma podemos vincularlos con los objetos sensibles, y a partir de ese vínculo con los objetos sensibles, siguiendo una suerte de pasos estructurados, podemos llegar a la producción de conocimiento, una producción de conocimiento que va a estar ligada a eso que observamos y cómo organizamos lo que observamos, y no tanto a ese canon de la iglesia, en el sentido de lo que habían dicho los padres de la iglesia, lo que habían dicho los maestros de la Edad Media, la interpretación de la filosofía escolástica, y todo este conjunto de autores que eran los que legitimaban la producción de conocimiento. Con la revolución científica, lo que se pone en juego entonces es la legitimación de conocimiento a partir del uso de los sentidos y a partir del uso de la razón. Y en definitiva, esta revolución científica del siglo XVII no solo se visualiza en un conjunto de
técnicas e inventos que proliferan entre el siglo XVII y el siglo XVIII, sino en este cambio que va a ocupar el uso de los sentidos y de la razón en la producción de conocimiento. En ese marco entonces es que, como decíamos antes, se produce este pasaje de un mundo de tres órdenes, una sociedad de estados centradas en condiciones socioprofesionales, con la emergencia de nuevos actores, como decíamos, el intelectual humanista, también los funcionarios de la corte del rey y la formación que estos funcionarios van a requerir en los colegios, por ejemplo, la figura del niño, que empieza a ser conceptualizada como objeto de intervención por parte de los humanistas a través de los tratados y las reglas de civilidad, y un conjunto de actores, ¿sí? Vinculados con los distintos grupos sociales en una sociedad que claramente se empieza a hacer mucho más diversa de esa que habíamos conocido en el mundo de los tres órdenes. Todo este escenario de cambios y de pasajes, como mencionábamos recién, y como les decía al comienzo, para nosotros confluye en la última parte, segunda parte del siglo XVII, en una figura que es la figura de Juan Amos Comenio. Este escenario, como decíamos, de crisis, de estados absolutistas, de creación de corte del rey, de imperios de ultramar, de manufacturas, de estructura feudal arrendataria, de movimientos, ¿sí? El humanismo, la reforma, la revolución científica, de alguna manera, como van a ver en la ficha de cátedra, elaborada por Federico y por Leandro, y en el texto también sobre el Orbis Pictus, ¿sí? Sobre el texto, el libro de texto que produce Juan Amos Comenio. Bueno, como van a ver en todos esos materiales, aquí la idea que nos interesa trabajar para presentar la figura de Comenio, no es tanto la idea con la que se lo presenta generalmente en teorías pedagógicas, que es la idea de, bueno, este padre de la escuela moderna, padre de la pedagogía moderna, sino tratar de pensar a Comenio como un hombre de su tiempo, como un hombre de este escenario, como un emergente del humanismo en la búsqueda de este nuevo ideal, como un reformista. Él es un pastor protestante, es miembro, es pastor de una comunidad protestante, como un hombre también atravesado por la revolución científica, sobre todo a través del sensoempirismo, y la importancia y el lugar que le va a dar en su propuesta pedagógica Comenio al uso de los sentidos. Todos estos elementos confluyen en Comenio, quien, como ustedes van a ver, como decíamos al comienzo, produce esta obra didáctica magna en la que propone una utopía, un ideal, lo que va a ser el ideal pansófico, que muchas veces se sintetiza en la idea de enseñar todo a todos. Aquí lo que quizás nos interesa como cierre de esta presentación, de este escenario del mundo feudo-burgués, es que Comenio no solo propone un ideal, una utopía, cuando dice todo el conocimiento a todos los hombres, sino que dice, en las escuelas hay que enseñar todo a todos. Y lo que me interesaba entonces para este cierre de presentación de la unidad es ver cómo ya este pedagogo del siglo XVII, manteniendo esta aspiración universal de la que hablábamos al comienzo, en el sentido de enseñar todo a todos, cree que esto es posible desde un dispositivo como el dispositivo escolar. Y la didáctica magna, de alguna manera, es un texto que trata de mostrar cómo es posible justamente organizar la enseñanza en las escuelas para enseñar todo a todos. Por supuesto, como van a ver a lo largo de esta unidad, el problema para Comenio es que, y por eso decimos es un hombre a destiempo,
todavía está en un escenario, el escenario de los estados absolutos, en donde la enseñanza desde el dispositivo escolar no es vista como una responsabilidad de un actor como el Estado. Entonces, esta idea de convenio en las escuelas hay que enseñar todo a todos, por lo menos hacia el final de este escenario del mundo feudo-burgués, va a seguir siendo una utopía. Hasta aquí entonces llegamos con la presentación de la unidad. Ahora viene una etapa de lecturas y de actividades, y lo que les recomendamos es que cada tanto vuelvan sobre algunos fragmentos de esta presentación, sobre todo en la medida en que vayan avanzando en las 3 clases que tienen organizadas con los temas de esta unidad. Yo me despido y los dejo hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.